Muy bien, ahora sí estamos listos para implementar gRPC en nuestras aplicaciones. Pero antes de comenzar te recuerdo que es muy importante tener claro quién o cuál de nuestras aplicaciones va a actuar como el servidor y cuáles van a actuar como nuestros clientes. En este caso, mi lógica me demanda que schools actúe como servidor y students como el cliente. Entonces, vamos a trabajar ahorita en schools. Voy a colapsar esto un momento. Y vamos a trabajar aquí en nuestro Gradle. Yo estoy utilizando Gradle como el administrador de dependencias. En caso que tú estés utilizando Maven, simplemente es poner el equivalente en Maven. Pero no te preocupes, todas estas dependencias y plugins que voy a estar agregando las puedes encontrar directamente en la documentación. Entonces empezamos con este plugin que simplemente le decimos que vamos a hacer uso de el protocolo buffer, ¿vale? Además de ese plugin, también vamos a estar haciendo uso de dependencias. Entonces venimos aquí a la parte de dependencias y vamos a pegar estas dependencias que tengo aquí. Importante prestar atención a esta de la línea 34, ya que nos dice que va a estar trabajando como un servidor esta aplicación. Además de eso, necesitamos también especificar que este protocolo buffer va a hacer uso de nuestro plugin, ¿vale? Y además también tenemos que indicar en dónde va a colocar las carpetas generadas a partir de nuestro archivo proto. Cuando nosotros generamos un archivo proto, Java internamente lo que hace es interpretar ese archivo proto y generar clases con código Java para que nosotros podamos hacer uso de ellas. En un momento te voy a explicar más a detalle cómo funciona esto, pero bueno, aquí nos dice que dentro de este directorio, dentro de la carpeta build, generate, source, proto, main, vamos a encontrar todo aquello que nos va a generar a partir de nuestro archivo proto, ¿vale? Entonces tenemos esto, recordar actualizar a la última versión estas dependencias y bueno, vamos a recargar para que se descarguen. Esperamos a que se descarguen. Lleva su tiempo esto dependiendo de tu calidad de internet, pero bueno, en mi caso ya terminó. Ahora si venimos aquí dentro de la carpeta main, vamos a darle clic en new, directorio, vamos a escribir proto. En algunas ocasiones Java lo reconoce, en otras no tengo entendido por qué no lo reconoce. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo esperando que nos lo reconozca. Vamos a abrir la terminal. Vamos a hacer un Gradle clean, ¿vale? Después de este Gradle clean esperamos a que se ejecute. Muy bien, en mi caso ya terminó. Y vamos a ejecutar un Gradle build. Esperamos a que termine. Y bueno, lleva su tiempo porque empieza a realizar aún más tareas. En este caso vamos a dar new directory y sigue sin reconocerlo, pero bueno, vamos a trabajar así. Vamos a decir que queremos crear un nuevo archivo y se va a llamar, vamos a decir schools grpc y recordemos la extensión .proto. Aquí al menos el archivo sí lo reconoce, pero vamos a empezar a trabajar con la sintaxis. Vamos a decir que queremos utilizar la sintaxis, bueno, syntax, ¿vale? Igual a la versión 3. Bueno, proto 3 se llama la versión. Punto y coma. Y bueno, aquí ya estamos empezando a generar nuestro archivo proto. Vamos a escribir que queremos configurar una opción, que vamos a crear Java Multiple Files. Esto en un momento te voy a explicar para qué lo estamos haciendo. Pero también vamos a decir que queremos generar paquetes de Java
y a este paquete yo simplemente le voy a colocar com schools service grpc, un poco largo pero bueno, punto grpc, ¿vale? Punto y coma. Y aquí vienen las partes más importantes de nuestro archivo proto. Vamos a definir un servicio que se va a llamar school service, es muy sencillo, ¿vale? School service, vamos a abrir y cerrar llaves, y dentro de este servicio vamos a definir nuestros métodos, ¿ok? Para que sea mucho más fácil de leer, lo que yo voy a hacer es que voy a copiar mis métodos de aquí de mi servicio, ¿vale? Voy a copiar estos métodos. Prácticamente podríamos declarar aquí el CRUD en este servicio, pero muy sencillo. Aquí tenemos que decir que RPC, muy bien, y vamos a utilizar el método getOneById, ¿vale? getOneById. De momento el método save lo vamos a omitir. Entonces getOneById, esto es innecesario, simplemente los copié aquí para poder tenerlos a la vista. Y bueno, getOneById como parámetro recibe un ID, ¿vale? Entonces vamos a introducir aquí un ID y aquí retorna. Lo que nos va a retornar va a ser un objeto de tipo school. Vamos a llamarlo school object, ¿vale? Para diferenciarlo un poco. Bueno, aquí podemos abrir y cerrar llaves. Ahora, importante, aquí me estaba faltando un espacio, pero bueno, vamos a comentar de momento esto que copié. Vamos a dejarlo aquí para recordarlo simplemente. Y nos dice que en return hay un error, ¿vale? Eso es porque school object aún no está definido. Entonces vamos a decir que queremos tener un mensaje. Vamos a llamarlo school object. Ok, abrimos y cerramos llaves. Y este school object va a contener atributos, los mismos que yo voy a seleccionar de la entidad, ¿vale? Son los mismos atributos que va a tener este school object. Entonces va a tener un long, que en este caso long se conoce como un int 64, ¿vale? Y va a tener un identificador único, que va a ser el 1. Después vamos a tener aquí también un string, que en este caso string sí aparece, que va a ser nuestro name, y va a tener un identificador único también que se va a llamar nombre. Bueno, va a ser 2 en este caso, perdón. Va a ser un 2. Ahora vamos a tener un string para la locación, y bueno, su identificador único, el 3. Aquí tenemos un integer, y para los integer es un int 32. Y bueno, su identificador único, que va a ser un 4. Perfecto, aquí me sigue marcando este error. Vamos a revisar qué es lo que está pasando. Return, me está faltando una S. Ahí está, returns. Ahora, vemos que aquí este ID me sigue mandando un error porque no lo tenemos definido. Entonces vamos a escribir un nuevo mensaje, ¿vale? Y se va a llamar ID, tiene que tener el mismo nombre. Y aquí este ID simplemente es un int 64 que se llama ID y su identificador único es el 1. Muy bien, entonces de momento déjame explicarte qué es lo que hemos hecho. Hemos declarado nuestro servicio y hemos dicho que este servicio va a tener un método que se va a llamar getOneById. Este método getOneById recibe como parámetro un ID, ¿vale? Porque vamos a buscar un registro a través de su ID. Y lo que va a retornar va a ser un objeto, tal cual como lo hacemos con nuestra API, lo estamos declarando aquí. Ahora te voy a mostrar cómo podríamos hacerlo si queremos regresar todo a una lista. Entonces voy a eliminar esto y de momento solamente voy a retornar una lista y un método único, ¿vale? Vamos a declarar un nuevo remote procedure call y este se va a llamar getAll, ¿vale? Como parámetro no recibe nada, entonces lo podemos dejar vacío,
y vamos a decir returns. Returns. Lo que va a retornar es una lista, ¿vale? Vamos a llamarlo schools list. Schools list. Muy bien. Ahora nos marca un error. Vamos a decirle que como parámetro recibe un empty. Simplemente aquí vamos a declarar el mensaje. De hecho, vamos a declararlo aquí abajo para seguir el orden. Message empty. Y vamos a dejarlo vacío, ¿vale? Para que no reciba nada. Ahora vamos a declarar message schools list. Schools list. Y vamos a decir que queremos hacer un repeated, ¿vale? De schools object. Y ahí ya estamos trayendo la lista, perdón, el identificador único. Schools object, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle school, ¿vale? Aquí ya lo tenemos. Vamos a revisar nuevamente qué fue lo que hicimos. Le estamos diciendo que vamos a tener un método que se llama getAll, en donde como parámetro recibe nada, ¿vale? Está vacío ese parámetro, pero aquí lo tenemos que especificar. Y va a retornar una lista. En nuestra lista tenemos un arreglo, ¿vale? Básicamente esto es una lista de objetos tipo escuela. Y estos objetos tipo escuela dentro van a tener estos atributos. Entonces así es como hemos definido nuestro archivo proto. Ahora este archivo proto lo que va a hacer Java es que lo va a interpretar y va entonces a generar dentro de la carpeta generated nuestras clases. Entonces vamos a abrir la consola, vamos a abrir la terminal y voy a ejecutar el comando Gradle build, ¿vale? Uy, ahí me comí una D. Vamos a cancelarlo. No me lo cancela, ahí estamos. Vamos a decirle que sí lo queremos cancelar. Vamos a Gradle build, ahora sí. Esperamos a que termine. Y bueno, aquí ya está. Vamos a revisar ahora nuestra carpeta build. Vamos a ir dentro de generated source y aquí vemos que tenemos nuestros archivos, ¿vale? Estos archivos, si te das cuenta, no los teníamos hace un momento. Nos lo acaba de generar debido a que leyó nuestro archivo proto y dentro de este archivo proto se empieza a generar estas clases, ¿vale? Esto es código un poco más complejo, pero bueno, dentro de esta clase están todos los métodos que vamos a utilizar. Por ejemplo, getAll, ¿vale? Que nosotros definimos, getOneById. Y bueno, esto es por parte del servidor. Vamos a proseguir con la implementación del servidor dentro de esta misma aplicación.